Buenas tardes, estimados. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, estimados. En nombre del Centro de Formación CADIN, le damos la cordial bienvenida a Wenivar, gestión de compras en las empresas ante el contexto actual. Agradecemos al ingeniero Roberto Hernández por brindar estas herramientas. Los dejo con él. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a Cadín, ¿no?, por la invitación a poder compartir un poco con este webinar sobre la gestión de compras en las empresas bajo el contexto actual. Estamos hablando bajo el contexto que vivimos globalmente ante lo que es la pandemia del COVID, que ha venido a cambiar mucho de lo que las operaciones las hacíamos hasta hace unos meses atrás, ¿no? Realmente es loable, y les digo es loable la labor y que hoy en día está siendo reconocida a nivel mundial, la labor de todos los logísticos en los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Estamos hablando de compras, almacenes e inventario, distribución, auxiliares. Estamos hablando de toda la cadena como tal. Bien, y eso ha permitido garantizar que los países en cuarentena puedan cumplirla sin tener quiebres de inventarios, garantizando el abastecimiento de medicamentos, alimentos y bebidas, ¿no? Para que la gente pueda llevar en sí el efecto de la cuarentena, ¿no? Entonces, en esta tarde, pues agradecerles a todos por estar atentos. Voy a explicarle un poco la metodología que vamos a llevar. Primero voy a hacer la presentación, posterior vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en la cual compartamos, ¿no? Compartamos un poco las diferentes experiencias que tenemos desde nuestros puestos, desde nuestras empresas donde laboramos y desde nuestros países, porque pues tenemos invitados también de otros países, Honduras, Salvador, Nicaragua, que están conectados y dándole seguimiento a esta sesión de webinar. A lo que mencionaba, ¿no? La idea es generar un intercambio de experiencia en las diferentes áreas que tenemos dentro de la cadena de suministro. Vamos a comenzar un poco. Si alguien tiene la consulta, recuerden levantar la mano para abrir audio. Tienen todos cerrados audio. Asimismo, la sesión del webinar va a ser grabada para posteriormente compartir, al igual que la presentación que vamos a compartir con todos ustedes, ¿no? Pues vamos a iniciar un poco lo que es la gestión de compras hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de compras en las empresas, hoy en día, ¿cómo se está haciendo, no? Cuando hablamos de cómo se está haciendo, estamos hablando de qué deben de hacer las cadenas de suministros y sobre todo cuál es el rol que juega el comprador, los equipos de compras. Hoy por hoy los equipos de compras se han vuelto actores claves para poder garantizar la compra de materia prima, para poder garantizar inventarios de productos terminados hacia nuestros países, para poder garantizar el abastecimiento continuo y que no existan quiebres de inventario que afecten a los países, ¿no? Entonces, el rol de los compradores hoy por hoy
juega un rol bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa? Actualmente hemos visto cómo el efecto del COVID ha venido a poner a prueba todas las cadenas de suministro. Y digo a prueba a toda la cadena. Antes visibilizábamos lo que era el tema de las compras por aparte, el tema del manejo de inventarios y almacenes. Antes mirábamos el tema de la distribución. Entonces, hoy por hoy, con el efecto de la cadena, con el efecto de la pandemia que se vive globalmente, se está poniendo a prueba toda la cadena. Entonces, los actores de compras se han tenido que mover un poco más rápido, agilizar sus procesos, comenzar a mapear para poder determinar actores, para poder determinar proveedores, para poder determinar esa logística que necesitan para poder traer sus productos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo las empresas, y sobre todo en el campo logístico, ha venido a innovar, ¿no? Y cuando digo venido a innovar, pues aceleró un poco más el proceso del e-commerce, aceleró un poco más el proceso de los servicios de última milla y el rol de los compradores, el rol como tal, ¿no? Ese rol vino a ser más importante porque es esa persona que ahorita en las empresas está buscando, está negociando, está desarrollando estrategias hacia el desarrollo de proveedores. Entonces, hoy por hoy vemos que el rol del personal de compras juega más importancia, es más relevante porque es quien permite ahorita garantizar ese abastecimiento, ¿no? Y vean qué importante, porque estamos hablando de la compra de materia prima, estamos hablando del inventario de producto terminado, estamos hablando de proveedores para la distribución, estamos hablando de garantizar a todos estos equipos todo el esquema de bioseguridad para garantizar la seguridad de los equipos, para garantizar la seguridad hacia nuestros clientes. Entonces, hoy por hoy, los compradores están jugando un rol muy importante porque tienen que empezar a determinar tiempos de entrega, tienen que empezar a identificar, ¿no?, el tema de los proveedores. Y recuerden, nuestros países en América Latina y en Centroamérica como tal, tenemos mucho comercio con China, ¿no? Y esto ha venido también a significar para América Latina, para nuestros países, también una oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos países ahora están buscando proveedores locales, proveedores en la región y están entonces mirando hacia nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros compradores tienen que entonces jugar ese rol de identificar a los proveedores, tienen que jugar también con la dinámica de evaluar. Y digo evaluar los riesgos, evaluar las opciones, evaluar las alternativas con sus equipos, pero también algo bastante significativo, ¿no? Evaluar el flujo financiero o el flujo de efectivo o el flujo de caja que se va a requerir para garantizar que las operaciones puedan continuar, para garantizar que el abastecimiento de los inventarios no tenga ningún quiebre, ¿no? Y digamos, acá en Nicaragua tuvimos una experiencia a inicios de cuando se confirmó el primer caso, al igual que en muchos países, ¿no? Generó un caos, generó histeria en muchos clientes, en muchos consumidores, quienes abarrotaron los supermercados, quienes llegaron y en su afán de garantizar los inventarios de alimentos para sus hogares, pues vimos que hubo bastante congestionamiento de tráfico en los supermercados. Cuando hablo de tráfico, tráfico de clientes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando uno ya revisa con los equipos de compra qué están haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos que ir evaluando un poco más. Entonces, evaluamos toda la cadena como compradores. ¿Qué necesita nuestra empresa? ¿Cuál es el rol y el giro de nuestras empresas? Y aquí quiero compartir con ustedes, ¿no?, esa dinámica
en donde vamos a ir tomando el apunte de lo que hoy está apostando la cadena de suministro global, que tiene que ver con crear empresas resilientes. Y estamos hablando de resiliencia. Muchos hemos escuchado la palabra resiliencia, pero ¿qué significa la resiliencia? ¿No? Estamos hablando de crear condiciones para que las empresas puedan continuar. Sabemos que muchas empresas en el sector turismo, en la parte aérea, en la parte de restaurantes a nivel global han sido afectadas, ¿no? Y quiero compartirles un poco. Hasta hace 2 o 3 semanas, se quería evaluar dónde se iba a tener impacto en América Latina, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, cuáles van a ser los sectores más, que más impacto van a recibir por parte de los negocios que se hacen con China, ¿no? Los artículos para el hogar, los productos de alta tecnología, las industrias textiles, ¿no? Y las que van a tener un impacto moderado, es decir, su impacto no va a ser tan fuerte en su gestión, pero sí les va a afectar. Tiene que ver con la industria maquinaria, el caucho y el plástico, los productos farmacéuticos, ¿no? Y quiero detenerme un poco en la parte de la industria farmacéutica. Vimos que uno de los efectos a inicios de la operación de cuando comenzamos, ¿no? Con el tema de cuando se generó la pandemia, la información, se acabaron principalmente guantes, alcohol gel, mascarillas. Ahorita muchas empresas están buscando cómo comprar lectores de temperatura. Estamos hablando de los termómetros digitales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los compradores ahorita están corriendo y están corriendo porque necesitan garantizar todos los equipos de bioseguridad, pero ¿quién los provee en mi país, ¿no? Si hay desabastecimiento. Vimos que acá en Nicaragua, ¿qué pasó? Los precios de las mascarillas o cubrebocas, ¿no? Así como el alcohol gel se dispararon. Se dispararon porque hubo acaparamiento, ¿no? Y eso pasó en muchos países. Y les pongo el ejemplo ahorita de los ventiladores. A nivel internacional, existe una alta competencia en los países por la compra de los ventiladores. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es parte de los equipamientos médicos que los equipos de salud, doctores, enfermeros y todos los equipos de salud requieren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quien tenga más plata se va a quedar con los ventiladores. Y eso lo estamos viendo ya que a nivel internacional, y les pongo el ejemplo acá en Nicaragua, hay empresas de fármacos que ya con órdenes de compra de ventiladores, pues sus órdenes han sido rechazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque les han dicho sus proveedores, ¿sabes qué? Me salió otro proveedor, otro comprador, otro cliente, perdón, que me lo solicitó y se están pagando un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita también a nivel internacional existe una competencia en los países por garantizar la mayor cantidad de equipamiento médico, y estamos hablando para la lucha contra el COVID, ya que sabemos que no hay vacuna en estos momentos, ¿no? Y vean cómo va impactando, ¿no? Y uno lo evalúa en los países nuestros. Pues cuando vimos o recibimos las noticias y entonces vimos que los países fueron avanzando con el tema de las cuarentenas, el tema del distanciamiento social, ¿no? Vimos cómo la industria turística, restaurantes, hoteles, fueron impactados directamente, ¿no? Luego seguimos avanzando, los productos de alta tecnología, telefonía, aquí todo el tema de repuestos de computadoras ha sido impactado también. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros países hacían compras de productos también en China, ¿no? La parte textil, y lo vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? La parte textil también ha sido afectada. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los principales países cuya economía es China, ¿no? Y ahí lo podemos ver, pues tenía una alta participación. Incluso podemos hablar del impacto que tiene en la compra de materias primas en los países latinoamericanos. Recordemos que Sudamérica, Brasil, Perú, Argentina,
Argentina, Uruguay, muchos países de Sudamérica también le proveen materia prima a China, ¿no? Y entonces estamos viendo también ahorita otro efecto que pasó este lunes, cuando el precio del petróleo se vino a pique, ¿no? También recordemos que los países desarrollados, al estar en cuarentena, también bajaron sus niveles de consumo de petróleo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay una cantidad en el mercado, ¿no? En cuanto a la sobreproducción que se está teniendo, que también viene a impactar, y entonces eso impacta directamente en los precios de compra, de venta del petróleo. Aunque hay otros factores también que se están viendo, pero vemos que el distanciamiento, la cuarentena, perdón, que cada país ha venido tomando a nivel del globo, ¿no? A nivel de todo el planeta, con excepción de algunos países, pues ha venido a influir, ¿no? En cuanto a la demanda. Acá podemos ver un poco en China, por ejemplo, la industria textil se vieron afectados. ¿Por qué? Porque vean acá, Suzhou, ¿no? Es donde se produce el 80% de los vestidos de novia que se compran a nivel de todo el mundo, es decir, uno de los principales proveedores dentro de la industria de la moda, ¿no? Las industrias tecnológicas han visto una caída hasta del 50% en las exportaciones de teléfonos inteligentes, ¿no? El turismo se vino a pique también en todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno de los principales proveedores de turistas hacia Europa, hacia Asia, era pues China en este caso, ¿no? Y vean el dato interesante, solo en el 2018 los chinos hicieron 150 millones de dólares, y estamos incluyendo viajes de negocio, viajes de turismo, etcétera, ¿no? Las líneas aéreas, lo vimos a nivel internacional, ¿no? Cayeron porque por efectos de cumplir con el aseguramiento de sus tripulaciones, ¿no? Y también para evitar el contagio, ¿no? También vimos el efecto dentro de la industria farmacéutica, en donde China, que es uno de los principales proveedores para medicamentos genéricos, ¿verdad? También se tuvo un impacto de reducción. Entonces, vemos por cada uno de los diferentes rubros realmente el impacto que se ha tenido, pues, con todo el efecto. Y si bajamos más a nuestros países, ¿no? Muchos de nuestros países, si uno revisa como comprador, si yo estoy en la industria, y acá, vean interesante, ¿no? Si yo estoy como comprador dentro de la parte de artículos para tecnología, ¿no? ¿De dónde voy a empezar a traer productos? ¿De dónde voy a empezar a tratar de vender inventarios, ¿no? Y vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, ¿no? Que deben de contribuir los compradores. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver los datos que están arrojando a nivel del comercio internacional, cómo se están viniendo o cómo están siendo afectados los mercados globales en cuanto a tecnología, productos para el hogar, ¿no? Y estamos hablando de línea blanca, estamos hablando de la industria textil, ¿no? Y ahorita el efecto, por ejemplo, que mirábamos acá en nuestros países, que varias zonas francas, ¿no? Aquí en Nicaragua, por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto cómo varias zonas francas, proveedores de productos, unas para la industria automotriz han parado. ¿Por qué? Porque también la industria automotriz se ha visto fuertemente afectada a nivel global. Entonces, vamos viendo cómo se va comportando, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de, del mercado? Y ojo, compradores, aquí las empresas tienen que evaluar cuál es el giro del negocio en el que están, ¿no? Tienen que evaluar cómo vamos a garantizar esos inventarios, y tenemos que evaluar, sobre todo, cómo trabajar con cada uno de los equipos que conforman la cadena de suministro de las empresas para diseñar un plan o estrategia que nos permita garantizar la continuidad de los abastecimientos.
qué cantidad de inventarios debemos de tener, porque recordemos, ahorita la prioridad de muchos de los países, de muchos de los ciudadanos en muchos países es alimentos, bebidas y medicamentos. Entonces uno va revisando realmente qué opciones podemos ir como compradores para poder garantizar, identificar proveedores locales, ¿no? Identificar cuántos proveedores de China o de Europa o de Estados Unidos. Recuerden que muchos países también cerraron fronteras. Y hace poco yo hablaba, hace unos días hablaba con varios de mis compañeros, ¿no? El tema de, al bajar la demanda de tráfico internacional de contenedores, también baja y afecta económicamente y baja el flujo de frecuencia de viajes de las navieras, ¿no? Las navieras, al igual que las líneas aéreas, también han sido impactadas fuertemente. Entonces, estamos viendo que los cierres de fronteras, acá, por ejemplo, lo mirábamos en Centroamérica, muchos países en la región cerraron fronteras, pero hay tráfico de carga. No hay tráfico de carga, pero ¿qué pasa? Ahora estamos demorando más, ¿no? Estamos demorando más hacia las frecuencias de viaje. Entonces, son varios elementos informaciones que los tomadores de decisión, en este caso los compradores, tienen que ir identificando, ¿no? ¿Dónde estamos como empresa? ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Cuáles son las cantidades de inventarios que hay que manejar, ¿no? Y aparte de eso, tenemos que ir identificando proveedores en el tema de lo que va a venir a cambiar, porque vean, quieras o no, con el efecto del COVID en cada una de estas industrias, en los impactos, pero también a impactar en el nuevo esquema que vamos a seguir todas las cadenas de suministro a nivel global, que tiene que ver con el tema del equipamiento de bioseguridad que todas las operaciones deben de tener a mano. Y digo a mano para que puedan revisar los protocolos. Y entonces aquí entran en juego los compradores. ¿Cómo voy a identificar los proveedores, los tiempos de entrega, ¿no? Los plazos y pactos? Y a nivel internacional, cuando estamos hablando de compras internacionales, también vimos una afectación, muchas de estas áreas, de la reducción de los tiempos de créditos. En algunos se está diciendo, en algunas líneas, ¿no? Se está hablando de pagos directos en efectivo y contraentrega. Entonces, la dinámica del COVID ha venido a impactar fuertemente en toda la cadena de suministro. Entonces, ahora el rol del comprador juega mucha más relevancia, ¿no? Porque entonces ya tenemos que evaluar los planes de contingencia que debemos de tener para garantizar el abastecimiento y que no existan quiebres de inventarios, ¿no? Aquí es bien importante y vayamos viendo, fíjense el impacto que están teniendo en cada una de estas en cada una de estas áreas o industrias, ¿no? En industria textil, tecnología, turismo, las líneas aéreas, el comercio de retail, ¿no? El petróleo, el sector industrial y de manufactura, y aquí cabe lo que es la parte de la industria automotriz, ¿no? Acá en nuestros países que algunas zonas francas procesaban arneses para empresas de autos o fabricantes de autos en Europa, ¿no? Entonces, eso viene a nosotros a marcarnos bastante. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a tener cierta información para poder garantizar, vuelvo, algunas medidas de contingencias que minimicen el impacto económico que van a tener en las afectaciones, ¿no? Y aquí se habla, vean, aquí yo mencionaba al comienzo que en muchas empresas, y ahorita vamos a hablar, en muchas empresas se está afectando, ¿no? O se está viendo cómo se reconfiguran, cómo se replantean. Y aquí viene a hablarse de modelos resilientes y modelos más colaborativos en toda la cadena de suministro. Y cuando estamos hablando, ¿no? Muchas empresas acá
y la región tienen que empezar a desarrollar relaciones más colaborativas con sus proveedores, ¿no? Y entonces, ahorita, muchas empresas dicen, ¿cómo vamos a hacer, no? Muchas empresas ahorita están evaluando sus protocolos de compra, están evaluando la agilización de sus procesos, ¿no? Estamos hablando de crear alianzas con nuestros proveedores, estamos hablando de que entonces esos compradores ya mapeando e identificando los riesgos que tienen desde el abastecimiento de sus proveedores hacia sus cadenas de suministro, pues van a ir evaluando el posicionamiento estratégico, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de colaboración, bueno, y esto no es novedoso, pero hoy en día muchas empresas a nivel global, y vuelvo, por eso les mencionaba al principio, ¿no? Que hoy por hoy vemos que la logística está recibiendo un nivel de importancia y relevancia en la lucha contra el COVID, contra la pandemia, porque hemos garantizado ¿qué cosa? La continuidad del suministro. Entonces, aquí entra en juego, por eso, esta parte que menciono, ¿no? Las relaciones más colaborativas y resilientes con proveedores críticos. Recuerden que nosotros los compradores tenemos identificado nuestras compras estratégicas, ¿no? De dónde los traemos, qué países, tiempos de entrega, condiciones de pago, etcétera. Pero ahora tenemos que ir avanzando un poco más. Y cuando digo avanzando es identificando cómo podemos trabajar con esos proveedores, ¿no? También vamos a ir estrechando lazos y aquí yo apuesto mucho, al igual que en muchos países y al igual que en América Latina, que vamos a empezar a desarrollar la identificación de alianzas con proveedores locales. Recuerden, muchos de nuestros negocios lo hacíamos con China y lo hacemos actualmente, pero han bajado por efectos del COVID, pero aquí entran a establecerse o identificarse esos tipos de proveedores e impactos que tienen dentro de nuestras operaciones. Es importante, vuelvo, garantizar todos los posibles problemas o efectos que afecten la interrupción, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo mirábamos con Europa cuando cerró fronteras, ¿no? Dando prioridad solo a alimentos, medicamentos, bebidas, ¿no? Y otro tipo de carga para que no existiese una quiebra de inventarios, pero los volúmenes de otros tipos de productos bajaron en su consumo, ¿no? Entonces, aquí entra ese juego, ¿no? De que podamos entonces, como compras, poder identificar estratégicamente el posicionamiento de nuestros proveedores. Y fíjense, algo que yo compartía hace poco con mis alumnos, ¿no? Del diplomado de compras que imparto acá en Cadín, les decía que una de las herramientas que nos permitía a nosotros rápidamente identificar el posicionamiento de nuestros proveedores es la matriz de Kralik. La matriz de Kralik me permite a mí identificar mis proveedores estratégicos, poder entonces también identificar esos proveedores rutinarios, etcétera, ¿no? Pero eso me da entonces a mí la pauta de poder trabajar las estrategias y acciones a tomar para garantizar el abastecimiento, ¿no? Sigamos. Según, y acá les comparto, de acuerdo a lo que mencionaba Gonzalo Fornos, director de Supply Chain Transformation de KPGM en España, ¿no? Él menciona hace poco en una entrevista que los riesgos dentro de la cadena de suministro, pues actualmente va en el tema de la gestión y fidelización de la demanda, es decir, el origen de la necesidad, los clientes, ¿no? También hablamos de la gestión de proveedores, estamos hablando del transporte y la logística, estamos hablando de la gestión de los contratos, la gestión de los inventarios, la gestión de la facturación y los pagos y el control presupuestario. Si revisamos esos puntos, podemos entonces en primera instancia desarrollar estrategias de
identificar proveedores, la naturaleza de estos proveedores, origen de estos proveedores, la capacidad también económica que estos proveedores tienen actualmente. Y por eso, cuando hablamos de relaciones más colaborativas con los proveedores, pues estamos tratando de garantizar que esos proveedores, de acuerdo al posicionamiento que tienen dentro de nuestra organización, puedan contar con nuestro apoyo y a volver a lo que es la famosa frase de ganar, ganar, ¿no? También nosotros, recordemos que como compras, nosotros garantizamos los servicios de la parte de distribución, que no se detengan, qué insumos van a requerir. Y alguien me decía, pues ahora lo más caro no es el combustible, ahora lo más caro es la bioseguridad de los equipos. ¿Por qué? Porque en algunas empresas, y esto se va a volver rutina, por eso digo que mucho del contexto de las medidas que se están tomando van a ser ya rutinarios, ¿no? Muchas empresas hoy por hoy, aparte de distribución, están sanitizando las unidades, es decir, los vagones, los cajones, los contenedores están siendo sanitizados. Eso es un costo alto para las empresas, ¿no? También tenemos la gestión de los contratos. Aquí me quiero detener un poco porque es cierto que las empresas hoy por hoy tienen que agilizar los procesos de elaboración de contratos con sus proveedores, pero esa agilización tampoco debe de caer en el incumplimiento, ¿no? O por tratar de agilizar las compras, pues que no revisemos los contratos, ¿no? Y aquí el tema de los contratos es clave porque estamos que se revisen, se ajusten en menor tiempo de lo que antes teníamos diseñado. Entonces las empresas ahora tienen que garantizar que la gestión de los contratos sean un poco más ágiles para poder garantizar la compra de inventario. Y vean algo importante acá, la gestión de los inventarios. Aunque esto es una discusión, ¿no?, de los planeadores de inventario en muchas empresas, quién controla si es compras, si es la gente de almacenes o inventario, lo cierto es que tiene que generarse más integración para poder determinar la cantidad de inventarios. Y aquí es importante que todos dentro de la cadena de suministro, sobre todo los de compra, podamos diseñar lo que son las matrices de riesgo. ¿Por qué? Porque las matrices de riesgo nos permiten también identificar el riesgo en cada parte de los requerimientos que se tiene dentro de nuestras diferentes operaciones. Requerimientos de compra de materia prima, insumos, empaques, requerimientos en la parte de distribución, requerimientos ahora en el tema de los equipos y medidas de bioseguridad. Entonces, nuestros inventarios tenemos que ahora entonces poder determinar esos famosos inventarios de seguridad. Recordemos que nosotros en las compras, en muchas empresas, trabajamos con compras de inventarios que tuvieran un máximo, un mínimo, ¿no? Y el famoso reorder point, pero ahora ya entra en más relevancia realmente qué cantidades de inventarios de seguridad debemos de tener, ¿no? Y el inventario de seguridad ya tiene que ir en función no solo de dónde viene ese producto, de dónde lo estamos comprando, sino el tiempo que va a tardar en ser reposicionado ante cualquier tipo de situación que enfrente en nuestro país. Y digo en nuestro país porque en algunos países ya en la región vimos que la cuarentena es bien rigurosa, ¿no? Y esto está afectando el abastecimiento y está afectando, ¿por qué? Porque se elevaron los inventarios de seguridad. Al elevarse los inventarios de seguridad, nosotros como compras tenemos que empezar a comprar de más
para garantizar que no se dé el desabastecimiento ni exista un quiebre de inventario. Acá es importante la comunicación entre todas las áreas dentro de la cadena de suministro. Nosotros como compras tenemos que garantizar que esos volúmenes de inventario que ahora estamos comprando de más puedan venir a garantizar que no exista el quiebre de inventario. Ojo con los retail, ojo con también con el tema de la compra de inventarios de moda, ¿no? Todo lo que es de moda. Estamos hablando también acá que hay que poner mucha atención en los inventarios de tecnología, hay que poner mucha atención en lo que son algunos productos que realmente el ciudadano común, ese cliente, no lo está comprando. Entonces, tenemos que prestar atención también a eso. ¿Qué inventarios debemos de mantener? Ese número óptimo, pero que no afecte la imagen de nuestras organizaciones. ¿Qué pasa? Al existir un quiebre de inventarios, al existir desabastecimiento, pues el cliente ya no va a buscar nuestra marca y eso afecta a la marca e imagen también de las organizaciones. Veamos el siguiente punto, la gestión de facturación y pago. Esto es importante porque entra en juego acá la parte financiera. Cuando entra la parte financiera, entran muchas empresas, se tienen las áreas también de cobranzas, ¿no? Y también nosotros como compras tenemos compromisos con nuestros proveedores en cuanto a sus facturas, en cuanto a los compromisos de pago. Y les voy a poner un ejemplo que hace poco una cadena de supermercados, una de las principales acá en Nicaragua, tomó, y es que redujo los tiempos de pago a sus proveedores para poder garantizar y así ayudar a sus proveedores con el flujo de efectivo que estos requieren para poder así asegurar los inventarios. Entonces, vean qué importante, nosotros como compras tenemos que asumir, aparte de que ya lo hacíamos antes, poder tomar algunas medidas que nos permitan acercar más a nuestros proveedores, acercar más a nuestros proveedores con el tema de la facturación, el tema de los contratos y el tema de los pagos. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ellos también a poder continuar con el abastecimiento de sus productos. Y esta cadena de supermercados acá en Nicaragua notificó a todos sus proveedores, en especial a las pymes. Recordemos que muchos, aunque ellos son una de las cadenas que compraba también en China, ¿no? Tenían proveedores también de allá, al igual que muchas industrias ferreteras también. Pues esto vino también a ayudar a estos proveedores. Y yo les mencionaba, por ejemplo, y aquí es importante tomar información también de nuestros proveedores con el tema de las restricciones de los créditos, sobre todo a nivel internacional. Algunos proveedores han bajado los límites y tiempos de créditos. Algunos están ya casi diciendo, ¿sabes qué? Para poder garantizar inventarios necesitamos que manden los pagos previamente, ¿no? Las condiciones están cambiando. Es importante también ver esa parte, ¿no? Que las condiciones de pago se están cambiando. Y esto también a nosotros como empresa nos va a servir de insumo porque nos va a permitir poder garantizar el requerimiento financiero para poder cumplir a estos proveedores, ¿de acuerdo? Y tienen que ver de acuerdo a la naturaleza de sus inventarios. Acá también otra cosa que mencionaba Fornos tiene que ver con el control presupuestal. Muchas áreas de compras, recuerden que nosotros manejamos los presupuestos de otras áreas. ¿Y qué pasa? Nosotros manejamos los presupuestos de áreas y los íbamos midiendo. Entonces, algunas áreas ahorita están priorizando compras de ciertos insumos o ciertos requerimientos que permita elevar los inventarios, ¿no? Y otro efecto que nosotros tenemos con el tema del control presupuestario, que nadie lo tenía, y digo
Muchas empresas acá, al igual que a nivel internacional, no teníamos dentro de nuestros esquemas o de nuestros rubros la compra de equipos sí, de equipos e insumos para la bioseguridad de nuestros colaboradores. Y estamos hablando del alcohol gel, estamos hablando del alcohol, estamos hablando del cloro, estamos hablando de guantes, estamos hablando de mascarillas, estamos hablando de lectores de temperaturas y otros equipos que se vinieron a complementar para la bioseguridad. E incluso, vean qué interesante, algunas empresas dentro del sector cárnico han venido implementando la instalación de unidades médicas, que ya lo tenían, pero la fortalecieron un poco más, que también les está costando un poco más de dinero, ¿no? Entonces, el esquema de bioseguridad no lo teníamos contemplado en los presupuestos y ahora sí. Entonces hemos venido viendo que se ha venido elevando ese costo y es alto, pero tenemos que tratar de garantizar los equipos de insumos básicos para la continuidad y aseguramiento de nuestras operaciones. Por ello, acá ahorita no se aconseja que todas las unidades de compras deben de garantizar no una visión del gasto end-to-end, ¿no? Más transparente. Tenemos que hacer más trazable el tema en el plano de los contratos, ¿no? Tenemos que evaluar a los proveedores de una manera más ágil, ¿no? Pero sin que nos afecte. Tenemos que ir a trazar, y ahí es importante la parte de trazabilidad de la naturaleza de esos proveedores, de la prioridad de esos proveedores dentro de nuestras operaciones. Y aquí entran en juego los proveedores estratégicos para nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque es con ellos que tenemos que empezar a trabajar, aunque vamos a trabajar con todos, pero ir mapeando qué es lo que necesitamos, qué necesita ese proveedor estratégico para que podamos cumplir con nuestras operaciones. Es importante acá que cada comprador se siente con las diferentes unidades de las áreas de las empresas para empezar a utilizar las herramientas de evaluación de riesgo. Aquí es bien crítico, vean señores y señoras, cada operador, cada comprador tiene que construir su matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque es como vamos a nosotros a minimizar el impacto dentro de nuestras operaciones. Recuerden que ese impacto puede ser desde alto, moderado o leve y que podamos entonces diseñar las estrategias y las acciones que vamos a tener que implementar para que ese impacto no sea tan severo hacia las empresas o hacia nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, aquí es importante que cada comprador tome la matriz de riesgo para poder diseñarla conjuntamente. Aquí los tomadores de decisión, cada gerente de compra se debe llegar, sentar con sus unidades y equipos, ¿no?, de compras y decir qué necesitamos ahorita, quiénes son nuestros proveedores estratégicos, qué estamos haciendo nosotros para garantizar que ese proveedor pueda continuar hacia nuestras operaciones, que no tenga tampoco un impasse. Aquí es importante revisar los contratos, aquí es importante revisar el aseguramiento, aquí es importante tomar los tiempos, cuánto tiempo está tomando el abastecimiento hacia nuestras operaciones, cuánto tiempo está tomando, si es a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, Canadá, México, a nivel de Sudamérica o Asia, que es uno de los principales mercados donde estábamos trabajando y con los que estamos trabajando, ¿cuánto está tomando ese abastecimiento? ¿Qué medidas se están tomando, ¿no? Entonces, es importante que cada comprador desarrolle esa estrategia que le permita identificar, vuelvo, una matriz de riesgo
así como la automatización, ¿no?, de la misma va a ayudar a que tengan más insumos como compradores, como unidades de compra para agilizar la negociación con ese proveedor. Y sobre todo, recuerden, estábamos hablando inicialmente de colaboración, ¿no? Colaboración entre las diferentes operaciones, con la operación de mi proveedor, con mi operación y la operación hacia adelante que tiene que ver con hacia el consumidor final que demanda nuestros productos, bienes o servicios. Entonces, aquí es importante y hago recalcamiento de que cada cadena de suministro tiene que reconfigurarse. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que a nivel global, es cierto, se nos está reconociendo el nivel y importancia que estamos teniendo, pero también tenemos que nosotros garantizar ese reconfiguramiento hacia nuestros propios proveedores, ¿no? Hacia nuestras cadenas de suministro. ¿Para qué? Para que tengamos un modelo más proactivo, más integral. Y vea, aquí es importante, por eso, diseñar la estrategia de resiliencia que nuestra empresa va a tomar de cara a garantizar la continuidad de las operaciones, de cuántos recursos económicos vamos a necesitar para continuar y sobre todo qué impacto va a tener, y lo hemos visto, cuáles son las principales industrias que están siendo muy afectadas, qué medidas vamos a tomar. Algunas, les ponía el ejemplo de las zonas francas acá, que proveen productos para la industria automotriz que tuvieron que cerrar temporalmente operaciones al no tener demanda de sus clientes. ¿Por qué? Porque bajaron la producción, bajaron su consumo. Entonces también en otros países dentro de la región y América Latina también se ha visto que algunas empresas de como estas maquilas pues han pasado a empezar a producir lo que son mascarillas de protección, es decir, aumentaron y cambiaron su esquema de producción y entonces eso también permite garantizar la continuidad de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crear empresas que sean mucho más dinámicas, porque recordemos, antes, y les pongo el ejemplo de estas zonas francas que procesaban productos para la industria automotriz, que entonces podrían pasar eventualmente a trabajar y generar mascarillas para el consumo de sus propios ciudadanos de sus propios países, a como ha pasado en otros países. Entonces aquí es importante la integración, ¿no? Aquí es importante que podamos mapear qué más se puede hacer. Otro ejemplo que les pongo, acá pues los ingenios azucareros, ¿no?, que también producen alcohol, han destinado cierto porcentaje de la producción de alcohol para generar lo que es alcohol líquido clínico, pero también alcohol gel. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues el consumo ahora lo están redirigiendo de la producción, ¿no? Lo están redirigiendo hacia ese tipo de producto. Entonces nosotros como compradores tenemos que tener, vuelvo, la mayor cantidad de información de qué están haciendo también nuestros proveedores, que permita garantizar entonces modelos más proactivos en donde se vayan integrando este tipo de proveedores que antes hacían una cosa, pero ahora ya estamos viendo que están procesando, por ejemplo, alcohol gel, en otros países ya están procesando mascarillas. Entonces, es importante que vayamos entonces identificando. Y volviendo a los puntos que mencionaba Forno, ¿no? La gestión de los proveedores, la gestión del transporte y la logística de distribución, la gestión de los contratos, la gestión de los inventarios, es información que todo comprador hoy por hoy debe de tener a mano para entonces poder diseñar su matriz de riesgo para poder garantizar la continuidad.
Acá hablo un poco de lo que es el modelo de riesgos y costos. Vuelvo, aquí es importante tener a mano las nuevas herramientas de tecnología que en muchas empresas pasaron a desarrollarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy necesitan tener herramientas rápidas que interpreten los datos y que permita entonces hacer los modelos de gestión de riesgos ante los patrones de conducta o los patrones de consumo que estamos teniendo. Y esto nos va a llevar a un tema bastante interesante que tiene que ver con, pues ahorita estamos en un tema de bajo consumo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después del COVID? Recuerden que no hay vacuna. Vamos a tener muchos países ahorita a nivel internacional están también evaluando aperturas en sus países. Y esto también va a demandar que nosotros podamos ir midiendo ese impacto, ¿no? ¿Qué costo van a tener esas acciones? ¿Qué impacto tienen esos riesgos a nivel económico dentro de nuestras empresas para poder minimizar el impacto? Aquí, y algo bien importante que también se está mencionando, uno de los efectos va a ser la recesión, ¿no? Que en muchos países se va a vivir. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros como empresas o como compradores hacer con nuestros modelos de riesgo? Es mapear, ¿no? Ahorita, y les pongo algunos ejemplos, tenemos que evaluar acá eventos inesperados como los cierres de puertos, de dónde van a venir, a lo que les mencionaba, de dónde van a venir o qué rutas van a seguir los inventarios que estamos adquiriendo a nivel internacional. Recuerden, hemos visto el efecto a nivel internacional que las navieras han bajado la frecuencia de viajes, han bajado, y esto ha venido a impactar también en ellos. Entonces, todo esto es un claro ejemplo de una línea de servicio que muchas empresas demandamos, ¿no? Para traer nuestros inventarios y posicionamiento de nuestros inventarios en nuestras diferentes operaciones y países. Acá les pongo algunos tipos de análisis de riesgo que se tienen que dar, ¿no? El riesgo de crédito, que lo estamos hablando, muchas empresas a nivel internacional, pues tomaron las decisiones de no dar créditos y que muchas de las compras, sobre todo en la parte farmacéutica, se ha visto que las compras tienen que ir con cierto porcentaje de pago cash. Estamos hablando de riesgos en fraudes, estamos hablando de riesgos que ahora estamos hablando de la ciberseguridad, con el tema de que muchas empresas también han visto que si se usa Zoom, por ejemplo, pueden acceder, se maneja o se tiene cierto nivel de información que pueda generar ataque a nuestro, o que dejamos descubiertos nuestros servidores, ¿no? Entonces, vean cómo se van integrando las diversas unidades, aunque aquí nosotros ponemos algunos riesgos que deben de ser medidos, pero me da también que debo de trabajar de la mano con las unidades financieras, debo de trabajar de la mano con la gente de informática, debo de trabajar de la mano con mis proveedores, debo de trabajar de la mano con todas las unidades que generan la operación de nuestras empresas. Entonces, aunque este es aquí es un modelo, ¿no? De algunos tipos de análisis que se tienen que llevar, cada operación debe de hacer sus propios análisis. Aquí podemos hacerlo en la parte de los créditos, sentarnos, evaluar cuáles son los proveedores que a nivel internacional están solicitando que los pagos se hagan efectivos, ya no están dando créditos. Eso nos va a ayudar a ajustar la parte de pagos en nuestra facturación. También nos va a ayudar a ajustar los modelos de presupuesto que estamos manejando, ¿no? Entonces, pero también el efectivo que vamos a necesitar como empresas
para hacer los pagos a nuestros proveedores. Acá también se menciona, ¿no? El riesgo, y vamos a ir a mapear, perdón, vamos a ir a mapear a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque también necesitamos tener la mayor trazabilidad para identificar cuál es la naturaleza de ese proveedor, si también ese proveedor depende de otro tercero que no trabaja con nosotros, pero que pueda afectar nuestra operación. Y les pongo el ejemplo ahorita, que aquí en muchas empresas, acá en Nicaragua, cuando se anunció, les mencionaba, ¿no? El primer caso, y conforme iba pasando el tiempo, ¿no? Y los efectos de la campaña, ¿no? De poder mitigar el impacto en nuestros países, vimos que la industria de restaurantes, como el ejemplo de la industria de restaurantes, se vio afectada. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del distanciamiento social. Y entonces eso viene a afectar un rubro. Entonces, ¿qué hicieron los dueños de restaurantes acá? Comenzaron a demandar los servicios de los proveedores de última milla. Recuerden, los proveedores de última milla, estamos hablando, trabajo para ellos, pero voy a poner un ejemplo. Tengo Hugo, Jumper, Nica Mandados, Get My Food, ¿no? Este tipo de proveedores que existen en nuestros países con plataformas electrónicas que venían teniendo un cierto auge, pero a raíz del efecto que mirábamos, los efectos, ¿no? Vimos rápidamente se aceleró el crecimiento exponencial de la demanda de este servicio. ¿Por qué? Porque si no se transformaban o si estos restaurantes no daban el salto que implicaba, pues implicaba cierres, ¿no? Entonces, muchas empresas, muchas pymes, y aquí hablo también con muchos emprendedores, también muchos emprendedores, nuevos emprendimientos que hemos visto, pues han venido a solicitar los servicios de este tipo de empresas de última milla. Entonces, yo como comprador debo de mapear a mis proveedores cuál es la naturaleza de los servicios o productos, si dependen de un tercero, que ese producto pueda verse afectado, ¿no? Entonces, aquí se va construyendo lo que es las relaciones de colaboración entre proveedor, cliente, cliente, proveedor, para poder diseñar un modelo más integral y con ello poder diseñar también un esquema más proactivo hacia nuestras operaciones. Vuelvo al modelo, ¿no? Cada operación es muy distinta. Cada modelo es muy distinto en su manejo, en su dinámica, pero aquí cada comprador debe de sentarse y entonces diseñar su matriz de riesgo adecuadamente con todas las unidades. Aquí, mientras más integración se genere de todas las unidades de las empresas, se va a ayudar a minimizar el impacto de algunas actividades negativas que nos puedan afectar económicamente, o incluso estamos hablando de posibles quiebres de inventario ante ciertos efectos como el tema de la cuarentena en algunos países que cerraron fronteras. Ojo, ¿no? Aquí es importante mapear bien ese esquema de trazabilidad. Hablamos también del riesgo fiscal. En algunos países pues se han tomado algunas medidas para ayudar a los diferentes sectores. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo cuáles las medidas. Si no existen, pues también cuál es el riesgo fiscal que nosotros estamos teniendo o que podemos tener dentro de nuestras operaciones, desde el punto de vista del fisco, que nos pueda afectar a nuestras empresas, ¿no? Entonces, aquí es importante, vuelvo, las matrices de riesgo. Cada operación tiene que diseñar e identificar
estos riesgos inminentes que ayuden a construir modelos de empresas resilientes. Digamos acá. Ok. ¿Qué deben de hacer las empresas o qué estamos haciendo las empresas en las áreas de compras? ¿Qué están haciendo, ¿no? Para poder garantizar la continuidad de nuestras empresas. Primero, diseñar los planes o manejos de crisis, de cómo vamos a manejar las crisis con nuestras empresas. ¿Cuál va a ser la respuesta, no? ¿Qué necesitan nuestras operaciones? ¿Qué protocolos vamos a seguir? Desde el punto de vista de equipamiento, entrenamiento, inversión en las medidas de bioseguridad. Segundo, personal clave y disponibilidad, ya sea para poder hacer teletrabajo desde casa, ¿no? Porque también muchas empresas identificaron a nivel global, muchas empresas, y acá también lo hemos hecho, muchas empresas dijeron, personal que no es tan clave para que esté fijo dentro de nuestras organizaciones, pues va a trabajar desde casa. Pero ¿qué requiere ese personal para poder trabajar desde casa? Yo como comprador también tengo que ir identificando qué medidas o qué equipamiento va a tener que tener ese colaborador para garantizar su trabajo. Otras empresas han dispuesto que los movimientos en los roles, ¿no? Es decir, cuando hablamos en los roles, algunas empresas han dicho 2 veces a la semana vamos a tener esta persona trabajando en oficinas o el resto trabajando desde casa. Y se queda personal crítico dentro de las operaciones de distribución, almacén e inventario. Pero también en los almacenes e inventarios se va rotando. Entonces es importante garantizar un rol de trabajo dentro de los equipos para que también vayamos identificando el nivel de criticidad de ese colaborador para no exponerlo al contagio, a un posible contagio que pudiera darse, ¿no? Mientras más medidas tomemos, minimizamos el impacto del contagio. Importante, en este momento todas las empresas están evaluando sus finanzas y la liquidez, desde el pago hacia sus proveedores a nivel internacional como mis proveedores a nivel local. Esto me tiene que también, como empresa, tengo que ir evaluando el flujo de efectivo que vamos a requerir para poder ir midiendo la liquidez que va a necesitar la empresa y nuestras operaciones de compra para la adquisición de bienes, productos, servicios y cualquier otra demanda que tenga nuestra organización para garantizar, garantizar la continuidad del abastecimiento de nuestros productos. También estamos hablando de que las empresas están hablando de identificar, y aquí es clave, cada comprador, cada equipo de compras debe evaluar el nivel que tienen esos proveedores. Hablábamos de trazabilidad con nuestros proveedores para poder identificar hasta un tercero que trabaje con él que pueda impactar dentro de nuestra operación. Entonces aquí es revisar también qué estamos haciendo con nuestros proveedores, cuál es el nivel de criticidad e importancia que tienen hacia nuestras operaciones. Clave, identificar la flexibilidad y alternativas que tiene nuestra red de distribución. Nuestra red de distribución puede pasar en algún momento, en algunos países, como por ejemplo los que están en extrema cuarentena, han limitado los viajes de entrega y lo han priorizado para lo que es la entrega de productos humanitarios como son alimentos, bebidas, medicamentos. Entonces, tenemos que ir evaluando también algunas opciones, como les mencionaba, los servicios de última milla, que vieron cómo la cadena, por ejemplo, les pongo el ejemplo de acá, los restaurantes, vieron cómo se dispararon la demanda de clientes, ¿no? De los servicios que demandan los servicios de esto. Como comprador, yo tengo que garantizar
cómo vamos a realizar el servicio de este tipo de operaciones, ¿no? Aquí clave es que podamos evaluar la flexibilidad de nuestras operaciones como tal. También estamos hablando de revisar y ajustar las políticas de nuestros inventarios. Aquí es importante revisar sobre todo el inventario de seguridad. ¿Qué cantidad de inventario necesitamos tener en nuestras operaciones para que no se dé ese quiebre de inventarios? Recalco, ese inventario de seguridad puede variar, incluso a los mismos planificadores les ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque a raíz de los cierres de fronteras en muchos países también se afecta el abastecimiento de esos inventarios, ¿no? Entonces es clave, y lo mirábamos con los principales sectores que están teniendo, y les ponía al principio el ejemplo de lo que se dio con la industria de petróleo. Su precio se vino a pique. ¿Por qué? Porque hay mucho inventario en los países desarrollados y su demanda bajó. Entonces, ahorita, como comprador, yo tengo que tener la mayor cantidad de información con los planificadores, en caso que tengamos equipos de planificación o en caso de que tengamos que trabajar con la gente que lleva los inventarios, ¿no? Ajustemos nuestras políticas de inventarios de seguridad para evitar eh, el desabastecimiento. Clave, identificar los proveedores invisibles de nivel inferior. Seguimos con el tema de la trazabilidad de nuestros proveedores. Si trabajan con terceros, si dependen de otras operaciones, de otros tipos de proveedores para nuestras operaciones, todo tiene que quedar debidamente mapeado. Como comprador, yo tengo que mapear cada proveedor. Y aquí es una relación de colaboración que nos permita continuar con la subsistencia de nuestras operaciones. Importante identificar, vuelvo, aquí es importante mejorar la comunicación hacia nuestros proveedores estratégicos, a nuestros operadores, a nuestros proveedores en general. ¿Por qué? Porque esto también va a ayudar a que fluya con mayor rapidez la información de nosotros hacia ellos. En cuanto, incluso yo les mencionaba el tema de esta cadena de supermercados que hace días, ¿no? Hace días mandó a todos sus proveedores que iban a mejorar los tiempos y iban a reducir los tiempos de pagos. Cuando digo reducir los tiempos de pago, si antes tomaba 30, 60 días, ahora va a ser en menos tiempo. Y eso es una medida muy buena que también ayuda a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque también, al igual que ellos tienen que diseñar sus propios modelos de ajuste en sus operaciones. También algo clave y crítico que se está dando es la transformación digital. Vimos cómo venía dándose el tema a nivel global de la transformación digital que muchas operaciones estaban dando. En nuestros países veníamos hablando, veníamos escuchando de los procesos de transformación digital. Pero ¿qué pasa? Ya con este esquema ya cambia. A raíz del efecto del COVID, a raíz del efecto de la pandemia y de la aceleración, muchas empresas comenzaron a acelerar sus procesos de transformación digital. Muchas empresas aceleraron esa automatización que requiere. Hoy por hoy, y les pongo el ejemplo del e-commerce, les pongo el ejemplo del teletrabajo, que aumentó. Todos estos procesos de transformación digital van requiriendo nuevos avances, van requiriendo nuevos diseños. Sigo avanzando. Hay que diseñar que las tecnologías se vuelvan más dinámicas y más útiles hacia nuestras operaciones.
muchos hemos utilizado el WhatsApp como medio de comunicación con nuestros proveedores, pero hoy más que nunca la comunicación también, les pongo el ejemplo del WhatsApp, pero al igual que el WhatsApp, pues les pongo el ejemplo de Zoom, a través de los cuales se están desarrollando las reuniones, ¿no? Y entonces aquí, con nuestras operaciones, con la comunicación hacia nuestros proveedores, tenemos que ir integrando estas tecnologías para el uso diario y comunicación hacia este tipo de proveedores. Y hoy, más que nunca, hay que generar una cadena de suministro más colaborativa entre todos los actores, compras, almacenes, inventarios, distribución, proveedores de servicios logísticos, estamos hablando también proveedores de servicios financieros, estamos hablando de proveedores de tecnología, estamos hablando de toda la cadena en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, y si sigo con el modelo de integración y un modelo de resiliencia en las empresas, que a nivel global está siendo reconocida, pero para ello nosotros como compras debemos de entonces ir trabajando de la mano en construir las herramientas que nos permitan identificar el riesgo, que nos permitan identificar las necesidades y requerimientos de nuestras operaciones. Recuerden, tenemos dos clientes, el cliente interno y el cliente externo que demanda el bien, producto o servicio de nuestra empresa. Y nuestro cliente interno que es el que va a requerir ese bien, producto o servicio para la continuidad de nuestras operaciones. Somos el puente entre ambos. Somos el puente que va hoy por hoy a hacer que nuestras operaciones sean mucho más ágiles, que nuestras operaciones sean resilientes. Todos los planes de compras deben de ser ajustados a este momento. Todos los planes de compras deben de ser diseñados tomando la mayor cantidad de riesgos e informaciones que existen al entorno de nuestras empresas, tomando la mayor cantidad de información dentro de los mercados. Entonces acá, importante tecnología, información de riesgos, importante identificar la naturaleza de nuestros proveedores y también importante identificar qué nuevas líneas de servicios nuestros proveedores pueden desarrollar. Les ponía el ejemplo de las maquilas, que en otros países comenzaron a procesar mascarillas. En Chile, por ejemplo, estudiantes de la Católica de Chile han comenzado a trabajar en desarrollar respiradores. Entonces, muchos países, les pongo el ejemplo de este país, ¿no? de esta universidad, de estos estudiantes, porque a nivel internacional, yo les mencionaba que existe una alta demanda de estos equipos, pero quien pague mejor se los va a llevar. Y aquí los países, como nuestros países, con menos ingresos, no van a poder competir. ¿Por qué? Porque otro país, otro cliente que tiene el big pocket, ¿no? Que decimos nosotros acá, pues se lo va a poder llevar. Entonces, aquí es interesante que vayamos entonces identificando qué más pueden hacer nuestros proveedores. Algo importante que yo mencionaba a mis estudiantes y acá lo comparto con ustedes. Cada empresa tiene un plan de desarrollo de proveedores. Cada área de compra ha venido trabajando en desarrollar a sus proveedores. ¿Por qué? Porque, recordemos, tenemos que identificar ese proveedor, el servicio que nos brinda el producto o bien como tal. Y esto me va a permitir a mí como comprador poder trazar de la mano estrategias con estos proveedores para que vayan integrando otras líneas de servicio, otra línea de productos que puedan desarrollar hacia la naturaleza de nuestras operaciones. Ahorita lo hemos visto, ¿no? A nivel global,
la prioridad ha sido medicamentos, alimentos y bebidas. ¿Y qué vamos a requerir para poder tener estos inventarios? Les ponía el ejemplo de estos planes que tomó esta cadena de supermercados de disminuir los tiempos de pago, de brindarles más facilidades a sus proveedores, de identificar qué otro tipo de producto que antes traía de otro país me puede proveer este proveedor. Entonces, ven cómo hemos venido como empresas, las empresas dentro de todas las cadenas de suministro han venido entonces desarrollando o dándole el rol de importancia que cada comprador, cada equipo de compra debe de tener, porque son ahorita la punta de lanza que garantiza la continuidad del abastecimiento de nuestros productos, bienes o servicios en nuestros países. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas, comentarios o consultas que tengan a bien realizar. Para eso vamos a abrir el cuadro de chat y vamos a abrir micrófonos a conforme vayan levantando las manos para que podamos generar, vuelvo, una dinámica de intercambio de experiencias, intercambio también de información y que nos permitan a nosotros poder compartirla. Abro micrófonos o consultas para opinión. Tienen los micrófonos ahorita abiertos. A ver, Carlos Robelo. Preguntas, consultas. Por lo menos nos pusimos de acuerdo en la... Sí. Consultas, preguntas. Decía que tenemos, ¿qué tal, José? ¿Cómo vas? Juan. Vamos a abrir. Juan es proveedor de servicio. Puedes abrir. Juan, revisa tu micrófono. Dame un segundo. Listo, Juan. Prueba con tu micrófono. Un debate. Se escucha, Juan. Ahora sí, por Quizá ahí el me escucha. micrófono no lo tienes activado, no se te escucha. No me escucho. Me toca trabajar de casa. ¿Me debería escuchar bien, Roberto? ¿No? Se escucha, Juan. Tienes Sí, abierto hola. el micrófono acá. Lo de video. Que no son usuales, pero tenemos que revisar la calidad de producto. Ya voy, mi amor, la calidad de producto. ¿Qué sugerencias? Preguntas, consultas, comentarios. María, ¿qué tal? ¿Cómo vas? María, ¿puedes abrir micrófono? Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, María, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí, una consulta, ¿cómo mira el sector turístico ahora que dicen que los otros países quieren empezar a abrir sus mercados? ¿Será que van a empezar a viajar? Fíjate que
una de las condiciones que estamos viendo a nivel internacional es ¿qué va a pasar con los países? ¿Qué va a pasar si ese turista? Quizás el turismo va a ir poco a poco, pero no con los números. Recordemos que muchas de las medidas de bioseguridad hoy por hoy sería bueno que apaguen todos los micrófonos porque no se escucha. Vayamos viendo la forma de hacer negocio, sobre todo como lo estábamos viendo antes, que venían compradores, inversionistas, vaya fluyendo poco a poco. Ahí va a tomar tiempo. Va a tomar un poco más de tiempo, sobre todo que debemos de tomar en cuenta el tiempo que va a tener a mano la vacuna. Incluso para mayo, pero que no esté revolcado. Para mayo tengamos que Estados Unidos abra su país para el tema de la producción, ¿no? También estamos hablando que Europa también está evaluando. Yo digo que el turismo va a tomar un poco más de tiempo para que comience a fluir hacia los diversos destinos. Va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a ir viendo poco a poco que probablemente de aquí para noviembre, diciembre, tal vez me adelanto un poco, vayamos viendo que más turistas se vayan integrando. Aldo, listo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Aldo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Roberto? ¿Me escucha? Bien, Aldo es de Honduras. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo está todo en Honduras? Bien, bien. Aquí yo creo que son situaciones bastante similares. Hago una aclaración. Bueno, yo ya tengo un buen tiempo de vivir aquí en Honduras, pero soy nicaragüense también. Ya, pero sí siempre trabajo pues en la parte de lo que es cadena de abastecimiento, ahora en la parte de la dirección de operaciones y también un poquito ahí con la parte de la maestría de comercio internacional. Y antes que nada igual quería agradecer muchísimo porque creo que es inmensamente valiosa esta colaboración en este momento. La verdad es que hay muchísima información que muchas áreas de la disciplina, de la logística, de la cadena de abastecimiento, no están sabiendo cómo manejar los temas. Pareciera que en algunas empresas todo va muy a la ligera y van apagando fuego, como decimos, ¿no? Y yo creo que se trata exactamente de readecuar, de hacer una readecuación del proceso logístico, el proceso de la cadena de abastecimiento. Me gusta muchísimo el abordaje de cómo deberíamos de transformar la parte de compras, obviamente, porque, digamos, es un elemento, uno de los elementos en este momento primordial. No hay una sola empresa que en este momento haga a un lado la parte de compras. Y específicamente mi comentario iba así, basado en el famoso proceso, que yo creo pues que todos estamos ambientados con este término. En inglés normalmente es el S&OP, que es el SOP, ¿no? Sales and Operation Planning, o la planeación de ventas y operaciones. Y yo creo que dentro de ese proceso es que todas las empresas tienen que tocar base. Entonces debemos de tener claridad a nivel de operaciones, a nivel de ventas, qué es lo que cada una de las empresas necesita. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando se aborda de los diferentes tipos de proveedores. Y yo creo que esa es clave, que tomemos en cuenta el tipo de proveedor que nosotros vayamos teniendo, porque al final tal vez nosotros no nos damos cuenta porque el producto nos llega en tiempo y forma.
pero probablemente él es parte de la cadena de abastecimiento de ese producto. Y a estas alturas del juego, puesto que todo exige una readecuación, ¿no? en términos de abastecimiento, probablemente sea un proveedor que incluso se tenga que desplazar y ya no pueda seguir cumpliendo con las exigencias de esta nueva era, llamémosle el post-COVID-19, ¿no? Entonces sí quería más bien hacer ese pequeño comentario en relación a todo lo que es la planificación de la venta y de la operación. Cuando hablo de operación, hago la inclusión de toda la cadena de abastecimiento y logística, para poder obviamente responder ante cómo mitigar, ¿no?, las necesidades. Y lo otro, que también creo que es un punto sumamente importante y que entre todos nuestros países a nivel centroamericano debemos de tomar en cuenta, es empezar a ver quiénes son nuestros futuros proveedores o a quienes vamos a fortalecer a nivel de productos. Y hablo de nuestra región, hablemos de la región SICA para ser más específico, porque es la región que no necesita eventualmente un avión para poder subir productos, es una región que no necesita eventualmente incluso barcos, ¿no?, de traslado de contenedores, porque también tenemos carreteras logísticas que puedan hacer todo el sistema de abastecimiento. Es decir, podemos transformar la región en no autosostenible, digamos, porque cada país tiene diferentes recursos y materias económicas, pero eventualmente sí podemos empezar a incentivar nuevos proveedores dentro de la región. Ese era mi comentario. Nuevamente, muchísimas gracias, de verdad, muy satisfecho del webinar y ojalá que hayan otro en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Aldo, por los comentarios. Solo, y como tú lo mencionas, ¿no?, esa última parte que ahorita muchas empresas tienen que, vuelvo al tema de la trazabilidad, el tema de identificar mis proveedores, pero también algo que yo mencionaba, ahorita es una excelente oportunidad para América Latina y nuestro país, sobre todo para que podamos identificar a lo que mencionas tú, ¿no? Nosotros no necesitamos de puertos en nuestros países de la región. Tenemos una red de carreteras que conecta desde Panamá, ¿no?, hasta Guatemala o México si queremos llegar. Pero, ¿qué pasa? Muchas empresas tenemos que volver a identificar potenciales proveedores en la región centroamericana con los cuales podamos trabajar. Probablemente trabajaron en algún momento, probablemente lo han identificado, pero que lo volvamos a integrar. Yo creo que ahorita una de las cosas que se está hablando en toda la región de Centroamérica, no solo a través del SICA, sino también a través de las diferentes cámaras de transporte, cámaras empresariales, cámaras industriales, es que se está hablando de poder conectar aún mucho más a nuestros mercados. Hay que volver a identificar qué proveedores tenemos en la región para, a lo que yo volvía, ¿no? Nos va a encarecer un poco más, sí, pero tenemos que poder identificar esas alianzas estratégicas que nos permitan garantizar la continuidad. Y fíjate también, algo que nosotros estamos viendo y a lo que esto viene a marcar una pauta, como lo mencionabas tú, ya las operaciones como las hacíamos antes de la pandemia ya no las vamos a ver. Ya esto vino a cambiar y a acelerar un poco más los procesos de transformación digital que las empresas y países deben de llevar. Esto vino a acelerar un poco más. Esto vino a acelerar un poco más también los procesos de conectividad, los procesos de trabajo, los procesos de volver al teletrabajo, ¿no?, como lo estábamos viendo. Y muchas actividades de la parte de transformación digital. La combinación de las tecnologías, adecuarlas a nuestras operaciones y al día a día que vamos a empezar a vivir. Ok, tenemos otra pregunta de Débora.
¿cómo haremos? Lo menciona Débora, ¿no? En estos tiempos que toca trabajar desde casa, ¿cómo haremos para la compra de aquellos bienes que no son usuales, pero que necesitamos revisar la calidad? ¿Qué sugiere Débora en cuanto a lo que mencionaba? El tema de poder identificar la naturaleza de los proveedores ahorita y poder agilizar la contratación, ¿no? Aquí el tema de la contratación más el tema de garantizar certificados, garantías de calidad, cumplimientos financieros, se tienen que agilizar dentro de las empresas. Los protocolos, a como los hacíamos antes, los tiempos, tienen que agilizarse un poco más. Y aquí viene, Débora, una integración de las áreas de nuestros clientes internos que también nos ayuden con información de la calidad de productos que ese tipo de proveedor va a suministrar a nuestras operaciones. A lo que mencionaba, aquí es importante evaluar la trazabilidad. Aquí es importante, a lo que mencionaba también, crear la contribución o alianza entre las diferentes empresas que pueda suministrar información en cuanto al tipo y naturaleza de productos que X o Y proveedor suministra. Esto nos va a ayudar a un poco más a fluir con el tema de la calidad. Recuerden, antes, ¿cómo medíamos la calidad nosotros? Pues medíamos la calidad por el tiempo de entrega, más bien evaluamos al proveedor con el tiempo de entrega, la calidad de los productos suministrados, de acuerdo al feedback que ese cliente interno nos daba. Hoy por hoy, aunque estemos trabajando desde casa, también nosotros tenemos que garantizar que esos usuarios nos ayuden a construir y acelerar los procesos de gestión de calidad y medición de la calidad de los productos que estamos recibiendo. O sea que vuelvo, no vamos, muchas de ustedes están en teletrabajos, ¿no? Están trabajando desde sus hogares o están llegando 1 o 2 días y probablemente no van a tener tiempo real cuando el proveedor le suministre la calidad del producto solicitado. Entonces aquí hay que crear más contribución de parte de toda la cadena como tal. Y aquí importante, Débora, que podamos tener una mejor trazabilidad de nuestros proveedores. Aquí es importante, Débora, que ustedes comiencen a hacer el mapa del tipo de producto que ese proveedor suministra, que depende de otro, y así que lo puedan tener identificado y que les dé a ustedes la garantía de calidad que buscan. Vamos con otra pregunta. Comentarios, abrimos micrófono. Levanten la manito, recuerden. Profesor, pero dicen que Honduras tiene cerrada la frontera. En el caso de Honduras, las fronteras no están cerradas. Están viendo el tráfico un proveedor de servicios, naviera, fuerte acá en el país, que me comentaba las fronteras no están cerradas. Está pasando carga hacia Puerto Cortés. Lo que sí está demorando más porque en Honduras, recuerden que hay una cuarentena, ¿no? Y se está tomando más tiempo para revisar la seguridad, para revisar que ese conductor de transporte que viene circulando entre Honduras y Nicaragua tenga mascarilla, lleve su alcohol gel, también tenga un termómetro digital que le permita a él. También están pasando por varios puestos o controles sanitarios de salud, ¿no? Que les está dando seguimiento y monitoreo para evitar que el contagio. Hasta el momento, sí está tomando más tiempo, sí está tomando, como digo, un poco más de paciencia. Preguntas, consultas.
Jorge, en cuanto a la consulta sobre el almacenamiento óptimo, se deba cambiar ese paradigma de tener productos para abaratar el costo. Jorge, fíjate que aquí es importante lo que yo mencionaba con el tema de la planificación de inventarios. Es cierto, recordemos que en muchas empresas una de las políticas principales es mantengamos un cierto nivel de stock de productos para abaratar el precio, porque compramos volumen. Recuerden que nosotros, los compradores, compramos volumen y ahí es donde viene el margen de beneficio para nuestras empresas. Pero ahora, esa política de compras de volumen, ahora ya tienen que, a lo que yo les mencionaba, revisar qué nivel de inventario de seguridad. Vuelvo, el inventario de seguridad no es el mismo que el mínimo. Ahorita los inventarios de seguridad en muchas empresas se está garantizando y en toda la región está pasando para poder tener el abastecimiento hacia el cliente o consumidor final. Recuerden que nosotros velamos por dos tipos de clientes, Jorge, el cliente interno y el cliente externo. Y nuestro cliente externo que demanda el producto, bien o servicio, pues hay que garantizar que no tenga problemas para la compra de su producto. Ahorita en muchos países se vio que la demanda de alcohol gel, la demanda de mascarillas se incrementó exponencialmente. ¿Qué pasó? Que en algunos países tuvieron que buscar mecanismos de emergencias. Acá en Nicaragua lo vimos, que muchas empresas andaban haciendo compras aceleradas porque sus colaboradores ¿para qué? de prevención Pero no vamos a hacer No, solo para las políticas de inventario y ya no es un tema de tener un alto volumen para tener un mejor costo. No, ahora es tener un alto volumen para evitar los quiebres de inventario que se puedan generar ante un eventual cuarentena o cierres de fronteras, como se ha visto en otros países, en donde no está ingresando producto, en donde no está ingresando carga. Entonces tenemos que revisar también esa política de qué cantidad nosotros como compradores debemos de tener de acuerdo a la naturaleza de ese inventario dentro de nuestras operaciones. Entonces yo creo que el tema ya del costo por volumen ya no, en este momento yo no lo vería, más bien yo lo estaría viendo más hacia un aseguramiento de la cantidad de inventarios para evitar quiebres. Tenemos otra pregunta. Elizabeth. Fíjate, Elizabeth, que con el tema de los proveedores de los equipos e insumos de bioseguridad. Les pongo el ejemplo. Acá en Nicaragua, muchas empresas, o las pocas empresas, perdón, que vendían el termómetro digital, están tardando más días en poderlo traer. Algunos están haciendo compras eBay o Amazon y están tardando hasta 20, 30 días en ver esos productos, cosa que antes tomaba 8 días, 4 a 5 días. Entonces los tiempos aumentaron un poco más. Con el tema del alcohol gel y el alcohol clínico, yo les mencionaba que acá en Nicaragua vimos que se elevó la demanda, lo que generó la escasez. Ahorita los ingenios azucareros entraron al mercado y están posicionando productos de alcohol clínico. Agarraron, se estima, un 30% de sus inventarios para garantizar el abastecimiento del alcohol clínico y el alcohol gel en el mercado y que no se genere ni especulación ni desabastecimiento. Ahora bien, con el tema de las mascarillas que hemos visto que pues muchas empresas la han venido demandando para sus equipos y colaboradores. También hemos visto que acá en Nicaragua se generó una especulación y por ende los precios de las mascarillas se dispararon. Pero sí estamos viendo que hay
cierto abastecimiento. Y mi recomendación en ese caso es también que nosotros podamos mapear quiénes son los proveedores de los equipos de bioseguridad, porque algo que yo mencionaba, y es que todo este esquema que muchas empresas hoy por hoy están implementando se va a volver normal. Ya va a ser rutinario que tengamos que hacer compras de equipos de bioseguridad. Ya va a ser normal y rutinario que equipemos con alcohol gel, con mascarillas, que comencemos a identificar qué empresas brindan los servicios de sanitización de vagones y camiones de las unidades de distribución, porque esto, vuelvo, ya vamos a tener que aprender a vivir como parte de las medidas dentro de la cadena de suministro hoy en día. Ya muchas de estas medidas que hoy vemos como extraordinarias van a empezar a ser normales. Digo normales porque recordemos el contagio a nivel global y el no tener vacunas nos va a ayudar, nos va a venir a exigir a toda la cadena de suministro que cumplamos. Entonces, hoy por hoy, sí creo yo que, Elizabeth, que lo que recomendaría es que comencemos igual a mapear quiénes son los que distribuyen, comencemos a negociar, comencemos a identificar los volúmenes que tenemos que garantizar, porque esto ya vino para quedarse. Pues estos protocolos, medidas y equipos van a ser rutinarios dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras cadenas de suministro, dentro de nuestros países. Entonces ya no vamos a ver como algo extraordinario. Ya va a ser algo que el próximo año lo vamos a tener que incluir dentro de nuestros presupuestos. Otra pregunta, consulta. Ok, bueno. Quiero darles las gracias a todos en nombre de CADIN, en nombre de todos ustedes por estar presentes y compartir un poco de lo que se está haciendo dentro de las cadenas de suministro a nivel global. Nuestras cadenas de suministro no están ajenas. Nuestros países no están ajenos a esos. Nosotros tenemos que empezar a incentivar, a revisar nuestros protocolos. Nosotros como compras, hoy por hoy, jugamos un rol muy, muy importante dentro de nuestras organizaciones. Nosotros dentro de las compras, como dentro de todo el contexto de la cadena de suministro, somos un actor relevante y de mucha importancia. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a facilitar la continuidad del abastecimiento. No me queda más que darles las gracias a todos en nombre de CADIN por poder compartir este momento y poder compartir lo que las empresas están haciendo a nivel global. Quiero también llamar a que todos nos unamos como país, como ciudadanos, como empresas, para que tomemos en cuenta los protocolos. Es cierto que necesitamos llevar nuestros inventarios, pero hoy por hoy tenemos que asegurar algo que yo decía en mi LinkedIn, ¿no? Yo mencionaba que nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestros equipos y colaboradores dentro de la cadena de suministro. Nosotros ahorita tenemos que generar más integración y nosotros tenemos que llevar esa colaboración a toda la cadena de suministro. Llámese compras, almacenes, inventarios, proveedores de servicios, distribución, servicios de última milla, proveedores de software, tecnología, a todos los que integran la cadena de suministro, tenemos que generar más colaboración e integración. Eso nos va a ayudar a hacer modelos más integrales y vuelvo a empresas resilientes. No me resta más que darles las gracias, desearles una feliz tarde. Cualquier cosa pueden escribir a través del correo que se les compartió para compartir la presentación. Considero que la presentación debe ser una herramienta de información o que nos ayude a colectar esa información que nuestras cadenas de suministro necesitan. Nuevamente les agradezco a todos en nombre de CADIN y de mi persona. Feliz tarde. Bye.